Hoy empezamos, como sabéis, la jornada de octubre y noviembre, una jornada libertaria sobre sindicalismo. Creemos que con la situación actual que está viviendo de ataque hacia el sindicalismo, lo mínimo que podíamos hacer desde CNT es organizar una jornada de este tipo, en la que vamos a hablar de sindicalismo desde diferentes perspectivas, desde la perspectiva de las personas de abajo, de las personas luchadoras, de las personas que se organizan y de las personas que más castigadas están por los recortes y por las diferentes medidas contra el sindicalismo que estamos viviendo. En primer lugar, me gustaría agradecer a la CNT porque no solo me da la oportunidad de presentar hoy a ALBA, sino también la semana que viene me ha dado la responsabilidad de impartir la segunda de las charlas, ¿no? Para mí también es muy simbólico que CNT esté hoy en este espacio. El espacio de la universidad generalmente está completamente al margen y de espalda al movimiento sindical. Es más, se forma a los estudiantes precisamente en lo contrario. Entonces, el hecho de que un espacio de estas características esté ocupado por una organización como la vuestra, pues para mí pues tiene bastante significación, ¿no? Desde el primer momento, cuando Alfonso me comentó que estabais pensando organizarla, a mí se me ocurrió esto. No sé si este simbolismo lo tiene solo para mí o también para vosotros y vosotras, pero creo que ocupar este tipo de espacios que solo lo ocupan aquellos que defienden al capital, pues me parece que es importante. Y la elección de ALBA también está un poco en ese sentido, ¿no? Es muy difícil encontrar dentro de mis compañeros y mis compañeras de disciplina personas que no solo realizan estudios teóricos del derecho del trabajo y de la seguridad social, sino que además lo lleven a la práctica en su día a día militante. Y ALBA, pues, quizás sea pues, un ejemplo muy significativo de esto, ¿no? Alba García Torres es profesora contratada doctora de la Universidad de Oviedo y comenzó su andadura universitaria con una tesis doctoral sobre los instrumentos de regulación normativa y organización de trabajo de los trabajadores en régimen laboral de la administración pública. Aunque lo dejó pronto, ha hecho algunas publicaciones después de eso, pero ha ido abandonando esa perspectiva tan técnica y ha ido abordando un poco el estudio del derecho del trabajo como también lo está haciendo desde la militancia, y es afrontar temas de trabajo en los que confluyen estas dos sensibilidades por su parte, ¿no? Por una parte, analizar la norma desde un punto de vista técnico, que es lo que nosotros debemos hacer y nosotros debemos hacer, pero por otra parte llevarlo a aquellos temas que están desconocidos, están descuidados por el resto de la doctrina. Por eso en sus últimas publicaciones ha afrontado estudios sobre perspectiva de género, pero le comentaba justamente antes que los dos libros, uno que está ya publicado y otro que va a publicar pronto, esta perspectiva de género la está haciendo de una perspectiva, creo, mucho más teórica de lo que es habitual, con lo que también está dando una seriedad a los estudios de género dentro de nuestra disciplina que también necesitaba, ¿no? Y después la otra perspectiva que también me gustaría destacar de su currículo es que afronta el derecho sindical, el estudio del derecho sindical, no solo el derecho a la negociación colectiva, sino sobre todo el derecho de huelga. Si hacemos un estudio un poco estadístico así de cuál ha sido la evolución de los estudios de derecho sindical en los últimos 10 o 20 años por parte de los profesores y profesoras del derecho del trabajo, pues podemos comprobar que prácticamente se ha abandonado el derecho sindical. La negociación colectiva sí se sigue investigando sobre ella, pero otras cuestiones como pues, otras perspectivas de lucha, los conflictos colectivos, más allá de la huelga, o la huelga estudiada de una manera mucho más general, mucho más holística, pues prácticamente han desaparecido de los intereses, ¿no? de la doctrina, de la academia. Y ella, sin embargo, sí lo está haciendo. Y uno de los últimos artículos que ha publicado en la revista de Derecho Social, que es la mejor revista que tenemos en la disciplina, ha sido precisamente sobre el derecho de manifestación de las organizaciones sindicales. Es decir, un estudio en el que afronta la necesidad de ampliar los conceptos estrechos de acción sindical. Bueno, pues sin más, le doy la palabra a Alba. Muchas gracias, Alba. Buenas tardes a todas. Gracias a la CNT de Córdoba y gracias a Juan. Para mí también es muy simbólico que la CNT esté en la universidad, en el salón de grados. Uno de los momentos
más bonitos que he vivido a nivel militante y a nivel personal fue el día que José Luis García Rúa volvió a la Universidad de Oviedo después de que hubieran pasado 60 años desde su expulsión por el régimen, y también pues fue en un aula magna acompañado por el vicerrector y por el decano, y para mí fue un momento súper simbólico que a la gente le pasó muy desapercibido, pero para mí que la Universidad de Oviedo pagara una deuda histórica que tenía con José Luis y con el movimiento libertario, pues, y no ocupamos esos espacios, están vedados, les generamos como un poco, no, generamos temor y nos generan temor, ¿no? Entonces que se puedan mezclar pues es muy bonito, y entonces también gracias a las compas de Córdoba por esta iniciativa y a Juan por darles el hueco y el espacio. Claro, cuando me dijeron que viniera a hablar del caso de las Islas Suiza, yo no voy a hablar del lawfare, porque no me siento capacitada ni como militante ni como jurista. No sé quién tiene que ocuparse del lawfare, si son los constitucionalistas, los penalistas, pero yo no. Entonces yo no voy a hablar del lawfare porque no, o los filósofos, no sé quién debería hablar del lawfare, pero yo no me siento capacitada para hablar del lawfare porque es un concepto que jurídicamente a mí se me escapa y que además me parece que tampoco nos aporta una herramienta al sindicato, y que es otra cosa, que igual puede ser una especie de lawfare sindical, no estoy segura, pero tampoco me apetece reflexionar sobre ello, ¿sabéis? El caso de las Islas Suiza tiene muchísimas cosas que podemos analizar que son importantes para el sindicalismo militante, pero también para la doctrina, como estaba diciendo Juan, para reflexionar sobre esas categorías y sobre la propia estructura del derecho del trabajo, del derecho sindical. Entonces no voy a hablar de lawfare. No sabía muy bien cómo afrontar esta charla, porque yo estoy cansada de hablar de las Islas Suiza, llevo 7 años y en todos los sitios a los que voy cuento lo mismo, entonces me parece que me repito y me aburro muchísimo a mí misma. Pero claro, luego pienso que yo he dado esta charla 1000 veces, pero la gente no la ha escuchado 1000 veces, entonces igual a la gente sí que le aporta algo nuevo. Entonces voy a hacer una cosa intermedia, voy a contar un poco qué ha pasado con las Islas Suiza, cómo hemos llegado hasta aquí y después qué oportunidades se abren para que reflexionemos sobre cuáles son los retos o los problemas que puede tener el sindicalismo a partir de esta sentencia, ¿vale? Entonces, intentando que no sea excesivamente técnico, mezclar un poco las dos cosas, ¿no? Los hechos y qué importancia tuvieron los hechos desde la perspectiva más militante, pero luego coger el caso como para proyectar categorías que deberían preocuparnos y que deberíamos seguir trabajando hacia el futuro. ¿Qué ocurre en las Islas Suiza? Las Islas Suiza no son 6 trabajadoras, como leo en algún sitio, es una trabajadora en una pastelería, que tiene un empleador que, para evitarnos problemas legales a todos, a vosotros y a mí, vamos a decir que ejerce determinadas violencias machistas en el entorno de trabajo, ¿vale? Que cada uno luego las califique como quiera en su cabeza. Yo creo que realmente a este señor lo que le pasa es que es un sano hijo del patriarcado y piensa que como empresario y que como hombre tenía derecho a esas conductas que llevaba a cabo en la pastelería, y que inicialmente trataban de influir sobre, o sea, eran comentarios sobre el cuerpo de la trabajadora, sobre si es guapa, si no es guapa, sobre cómo es su cuerpo, apreciaciones que a él le parecía que estaba en su derecho de hacer y que a la trabajadora pues le incomodaban. Esa situación cambia, como pasa siempre con la opinión que tienen los hombres sobre el cuerpo de las mujeres, cuando ella se queda embarazada. Entonces, de ser un objeto de deseo, pasa a ser como mercancía que ya no me interesa. Entonces hace comentarios despreciativos sobre su cuerpo. Pues ahora es una gorda, ahora no sé qué. Hasta una situación en la que ya no solo es un ejercicio de violencias machistas, sino que pone en riesgo la salud de la trabajadora, porque ella, estando en un estado avanzado de gestación, la obliga a mover un saco de harina de 25 kilos que hace que tenga un desprendimiento. Ella, cuando se da cuenta que está sangrando, se asusta, se lo comunica y le dice que le da igual, que tiene que acabar su jornada de trabajo, que no puede abandonar el puesto de trabajo hasta que no haya terminado su jornada. Cuando ella termina su jornada de trabajo y logra ir a urgencias, le dicen que está en un riesgo grave de aborto y que es muy probable que pierda al niño. Entonces, su pareja, en esta situación, pierde los papeles, discute con el empresario y le da una patada a una nevera del establecimiento, que deja de funcionar, ¿vale? Ella, en este momento, ya entra en una baja por riesgo un embarazo de riesgo y ya no vuelve a trabajar. Luego da luz, coge su suspensión del contrato por maternidad y cuando tiene que volver, cuando se está acercando la fecha en la que se va a terminar el permiso de maternidad, no quiere volver, porque ya tiene miedo. O
O sea, no quiere porque además es una pastelería en la que es la única trabajadora, está en el obrador con él y ella lo único que no quiere es tener que volver a enfrentarse a él. ¿Cuál es el problema? Que le debe dinero. Le debe vacaciones, le debe horas extras y le debía algo más, no me acuerdo, una cuantía que andaba en torno a los 3.000 euros. Y entonces ella viene al sindicato y al principio ella solo nos dice que quiere su dinero, que no quiere volver a trabajar, pero que le debe mucho dinero. Entonces, que sabe que si se va, no se lo va a pagar. Entre otras cosas, porque hay una parte de las horas extras que no puede probar, hay reclamaciones de cantidad que igual ya habían excedido el plazo legal para reclamarlo, pero ella sabe que le debe dinero, pero ella no quiere volver. Entonces nos cuenta, empieza a contarnos todo esto y nosotros le decimos, hombre, es que no hay un problema solo de dinero. O sea, el problema aquí es más grave. No, porque el dinero al final es importante, pero aquí hay un caso de ejercicio de violencias machistas en el trabajo, de prevención. Claro, aquí hay un problema. Vamos a hablar con él. Y entonces van 4 de las compañeras que ahora están imputadas a hablar con él. La mujer que trabaja en la pastelería, la mujer del empresario, dice que no quiere saber nada de nosotras, que somos anarquistas, nos saca ajos. Que yo dije, señora, somos anarquistas, no vampiros. ¿Qué hace usted con los ajos? Deja de hacer el ridículo, ¿no? O sea, todo es como muy esperpéntico desde el principio. Dice que si queremos que vayamos directamente a hablar con su abogado, que no tiene nada que discutir con nosotros, que somos gentuza y tal. Entonces, hay una primera reunión con el abogado en la que se intenta llegar a un acuerdo. Es decir, bueno, hay una parte que igual laboralmente ya ha prescrito, pero tú el dinero se lo sigues debiendo y le debes bastante. Estaba en torno a 4.000 euros. Entonces, él dice, ya, pero es que el marido de ella me rompió la nevera, no sé qué. Bueno, entonces empieza ahí a ser una cuestión como súper absurda y se dice, bueno, pues mira, si la nevera vale en 700 euros, pues 1.000 euros por la nevera, más de los 4.000 que le debes, pues con 2.500 cerramos esto porque ella lo que no quiere es tener que volver a verte el careto. O sea, sin más. Y él dice que no le importa nada lo que estamos contando, que no, y que además que ella se tiene que reincorporar a su puesto de trabajo porque ni la va a despedir, ni quiere saber. Bueno, entonces ella dice que no quiere volver, y nosotros después de hablar con ella le decimos, es que esto, aparte de todo, hay un problema de violencia sexual detrás, tienes que ir y poner una denuncia. Y entonces ella le denuncia y en el momento en el que llega la denuncia, él la despide. ¿Vale? Estos son, el conflicto laboral es este. En este iterín en el que tenemos la primera reunión y la despide, se empezaron a hacer concentraciones en la puerta de la pastelería. Concentraciones que, como ya habíamos tenido algún otro problema con algún otro empresario en Gijón, estaban comunicadas a delegación de gobierno y se hacían en frente de la pastelería. No era una huelga en sentido estricto, era un conflicto colectivo, era un conflicto laboral porque le debía dinero y luego porque la despidió y porque había habido ahí una cuestión también de salud laboral, además con perspectiva de género. La denuncia de agresión sexual que ella impone se archiva por falta de pruebas. Ellos la denuncian entonces a la trabajadora por denuncia falsa, porque dicen que ella que ha aprovechado todo el conflicto laboral para denunciarle por denuncia falsa. Y el tribunal dice que, bueno, que se archiva que hay indicios, pero que no hay suficientes indicios como para desvirtuar la presunción de inocencia, pero no dice que sea mentira. O sea, dice que... La frase esta que debería ser como el lema de la inspección de trabajo de no tengo pruebas pero tampoco dudas, pues el tribunal viene a decir un poco eso, pero es verdad que no existen pruebas reales para imputarlo por un delito contra la libertad sexual, entonces se archiva, pero también se archiva la denuncia falsa. A partir de este momento se abre un galimatías en la que todo el mundo que pasó por allí es imputado, porque nos demanda a todos por todo. O sea, quiero decir, hasta una señora que bajaba con su cacerola y con su marido del barrio, porque allí el barrio se solidarizó con el sindicato y con la chica. Entonces, hasta una señora que bajaba con la cacerola y con su marido a llamarlo rata, acabó siendo imputada. ¿Por qué se imputó? O sea, cuando se abrió el proceso judicial había 42 personas imputadas por absolutamente todo. O sea, nos faltaba que nos condenaran a galeras, porque se nos imputó por injurias, por calumnias, por delitos contra el patrimonio, porque decía que habíamos roto no sé qué, que no era verdad, porque no hubo, siempre estuvo la policía y nunca hubo nada. Por coacciones, por obstrucción a la justicia, bueno, por todos los delitos que se os ocurra, todo estaba allí metido a calzador contra, eso, me parece que eran 52 personas las que estaban imputadas. Finalmente, el juicio oral se abre contra 8
Una de ellas era un activista catalán que se llamaba Lagarde, que pasó un día por allí y grabó un vídeo. Entonces se montó una película de que nosotros habíamos comprado medios audiovisuales para crear un complot contra él y que entonces que esto estaba subvencionado y subastado por la CNT porque queríamos hundir su negocio y que entonces teníamos un director de cine, un señor que pasó por aquí, que es un activista, que vino a otra historia, encontró el piquete, lo grabó y lo subió a su canal de YouTube. O sea, no era Spielberg, de verdad, señor, tranquilícese. Bueno, entonces al final, el juicio oral se abre contra 8 personas, incluida 6 de la trabajadora, las 5 personas que habían participado en las primeras reuniones y este activista. Y los 2 delitos por los que se condenan son la obstrucción a la justicia y las coacciones graves reiteradas. Que yo la primera vez dije, ¿cómo obstrucción a la justicia? ¿De qué estáis hablando? ¿Os estáis equivocando? O sea, en el teléfono roto cuando te llaman, ¿cómo obstrucción a la justicia? Si no tiene ningún tipo de sentido. Yo no entiendo dónde está la obstrucción a la justicia en un conflicto sindical. O sea, yo no le veía ninguna lógica. Entonces, la lógica, quiero decir que parece que he contado mucho detalle, pero tiene un porqué. Porque la lógica llevó a que el fiscal... El relato que vendió y que fue el que le contó el juez es que nosotros habíamos montado todo el conflicto sindical para evitar que la pareja de ella fuera denunciado por daños por la puñetera nevera. Y que nosotros habíamos ido a una reunión con el abogado y habíamos dicho que pagábamos la nevera si retiraba la denuncia penal. Y esto es obstrucción a la justicia. Además, parece ser que obstrucción a la justicia ya en un absurdo absoluto continuado. Porque no es que hubiera una obstrucción a la justicia en ese acto en concreto, que por cierto solo podía haber obstruido a la justicia, en el caso de que se fuera obstrucción a la justicia, la persona que dijo, si la nevera vale 1.000, te pagamos 2.000, quitas la denuncia. Pero ni la trabajadora ni las otras personas participaron en esa reunión y entonces se ha creado como una especie de delito completamente absurdo de obstrucción reiterada por parte del sindicato, o sea, por parte de la acción sindical, porque ellos lo que decían es que nosotros habíamos montado toda la campaña de coacciones para evitar que esta persona, que por cierto fue juzgada y condenada y pagó su multa de 700 euros, fuera juzgada. Es una cosa completamente absurda. Y luego, que el piquete sindical o el piquete sindical o la concentración sindical eran coacciones graves reiteradas. Esos fueron los 2 delitos por los que fueron condenados en primera instancia 8 personas y luego en el tribunal, o sea, en Asturias ya se rebajó a 6, se sacó a Lagarde porque no se pudo probar más que pasaba por allí y a otra persona que ni siquiera era del sindicato de CNT y fue la que ha reiterado el Supremo en el recurso de casación, que es el que ha salido pues, en junio de este año. Claro, así contado, nosotros como sindicato lo que más nos importó al principio fueron las coacciones graves reiteradas, ¿no? Porque decíamos, esto supone la criminalización de los piquetes sindicales. Pero yo, por ejemplo, la primera vez que me senté a contarle el caso a Unai Sor, del secretario general de Comisiones Obreras, me dijo, calla, pues a mí casi me preocupa más lo de la obstrucción a la justicia. Me dijo, porque si cada vez que vamos a ir a negociar algo con el empresario y queremos en una mesa de negociación decir, oye, esto por esto, va a imputarse un delito, dice, en el País Vasco no hubiéramos ganado una huelga nunca. Y yo dije, hostia, tiene razón, yo no lo había pensado, pero es verdad, claro, de repente, a mí se me... Y dije, está atacando esta sentencia, que a mí la obstrucción a la justicia me parecía la cosa más absurda del mundo, atacaban los 2 pilares de la acción sindical directa, la negociación en un conflicto con una obstrucción a la justicia y la acción sindical, o sea, y la acción directa, la acción sindical de me pongo una puerta a quejarme. Entonces, claro, esa es la primera de las cuestiones que, vamos, que es como el núcleo duro de donde hemos llevado la campaña y los que sois de CNT, pues es lo que más hemos insistido en el mensaje comunicativo, ¿no? ¿Cuáles son los 2 delitos? Que posiblemente no estén puestos al azar. Quiero decir, porque es muy curioso. No es sorprendente que si uno los mastica con calma, realmente se ataquen de una manera muy civilina, es verdad, pero ataquen los 2 núcleos de lo que no es el sindicalismo institucional. De que voy a negociar cuando hay un conflicto y todos sabemos que el sindicato se ha sentado y ha negociado con cosas duras. En Asturias lo sabemos con la minería, lo sabemos con el naval, había acciones duras en la calle y siempre se han sentado en las mesas a negociar y se ha hecho borrón y cuenta nueva. Se está diciendo, esto se acabó. Porque ni siquiera puedes ir a un despacho de abogado con un abogado delante y decir que, pero además, claro, un sindicalista no tiene por qué saber lo que va vía penal, lo que se puede negociar, lo que se puede retirar, que las denuncias, una vez interpuestas,
las persigue el Ministerio Fiscal de oficio y no se pueden retirar. O sea, estás criminalizando la negociación y estás criminalizando la acción sindical. Son los dos pilares sobre los que pivota los delitos que podían parecer inicialmente escogidos al azar y que no lo son. Y que además se evitaban que, llevados a otros delitos que pudieran haber en el Código Penal, que posterior al conflicto de la Suiza fueron despenalizados, como los piquetes en huelga, quedaran fuera. Porque cuando se estaba negociando la despenalización de los piquetes, se dijo, bueno, pero entonces a la Suiza vais a quedar fuera de esto. Y dije, no, es que nosotros hemos ido a otros dos delitos que criminalizan la acción sindical, pero por una vía que es como tan ajena que nos impide luego volver a llevarla al terreno que más o menos conocemos o que más o menos hemos trabajado. Eso por un lado. O sea, que eso es como el núcleo duro de dónde está la condena penal, ¿no? Pero luego, más allá de la condena penal, no más allá, pero quiero decir, para reflexionar de la condena penal, a mí me preocupa, y es algo que he pensado también alguna vez que hablé con Juan, aunque fuera así como muy por encima del caso, me preocupa cómo se va a trasladar esto a la acción sindical, quitándola ya de buscar los delitos o sea, de cómo se van a hacer penal, sino cómo vamos a estructurar o en qué margen deja esto para cómo va a reconfigurarse o replantearse la acción sindical de los sindicatos que no sean institucionales, que no sea la concertación social, ¿no? Porque claro, yo pienso, algo que a mí me dijo Juan la primera vez y luego lo pensé y dije, ¿yo por qué no he pensado esto antes y por qué no me he parado a reflexionar? Lo de, el boicot en este país es lícito, ¿no? Claro, porque nosotros comunicativamente, y yo ahora pienso que ha sido un error garrafal, y creo que es el primer error que como organización deberíamos asumir, es que nosotros nos hemos empeñado en decir que la pastelería ya estaba puesta a la venta antes de que empezara el conflicto y que nosotros no le cerramos el negocio. ¿Y si se lo cerramos, qué? Vamos a ver, pero ¿por qué nos hemos empeñado en decir esto? Porque bueno, parecía que nos eximía de responsabilidad en un momento en el que ya como se nos estaba yendo todo tan de las manos y era todo tan absurdo que alguien que no había roto ni un banco estuvieran enfrentándose a estas penas que inicialmente nos pedían 13 años de cárcel, parecía que queríamos dar una imagen como muy santificada, ¿no? Pero yo ahora he dicho, ¿pero por qué? O sea, y entonces he pensado, ¿qué sabemos los laboralistas del boicot? Y es que sabemos poco. Y entonces, claro, creo que esta es una de las primeras líneas que el sindicato y el derecho del trabajo debería plantearse que tenemos que empezar a trabajar, a desarrollar y a pensar. Porque el boicot, el Tribunal Constitucional en España, bueno, iba a decir, tenía aquí una cita del maestro Bailos que dice que, claro, que no debemos olvidar, y esto lo dice Bailos, pero cogiendo doctrina del Constitucional, que el sindicato se halla en una posición dialéctica de contrapoder y que no es solo para la colaboración institucional, sino que el sindicato tiene reconocido constitucionalmente un papel de autodefensa. Entonces, claro, se ha trabajado mucho en el papel institucional del sindicato, pero es que el sindicato constitucionalmente también tiene la garantía de autodefensa de los derechos de los trabajadores. Entonces, vamos a retomar esa idea y vamos a pensar, a reflexionar y a construir desde esa otra idea. Entonces, ¿qué ha dicho o qué tenemos del boicot? Pues la verdad es que el del boicot laboral tenemos poco. Tenemos un par de sentencias del Constitucional que consideran ilícito el despido de trabajadores, de delegados de personal o miembros del comité de empresa que de alguna manera contribuyeron o fomentaron reuniones con clientes que llamaban al boicot, acciones contra la empresa, y consideraban que esos despidos eran ilícitos porque vulneraban la libertad sindical del delegado, su libertad de expresión vinculada a su libertad sindical. Entonces, eso a mí me llevó inicialmente a pensar a algo que dijo Juan, que yo había trabajado últimamente, que es verdad que son los derechos reforzados del sindicato, el derecho de manifestación, el derecho de reunión y la libertad sindical no puede ser la misma si la ejerzo con mi vecina del cuarto para decir que fulano es no sé qué, que si la ejerzo como sindicato para denunciar las condiciones laborales que están ocurriendo en un establecimiento. Los derechos del sindicato, que son al final contenido esencial de la libertad sindical, tienen que estar reforzados y sus límites tienen que ser los mínimos imprescindibles para mantener pues el resto de los derechos, pero no pueden ampliarse y tienen que ser, ya lo ha dicho también el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, el mensaje del sindicato tiene que estar hiperprotegido, porque está ayudando o contribuyendo a la formación de una opinión pública.
Entonces, los límites que se establezca a eso, uno, tienen que estar muy claros y dos, tienen que ser los mínimos. Porque estás ejerciendo derechos fundamentales que a la vez vinculan con la libertad sindical, que a su vez en el artículo 7 de la Constitución dice que es el papel de los sindicatos la contribución a esa creación social. Entonces, claro, esto yo no sé si lo hemos pensado bien. No puede ser lo mismo un piquete en casa de Irene Montero, de Pablo Iglesias, de un señor que pasaba por allí, porque es un domicilio particular, personas particulares ejerciendo una opinión que puede ser muy lícita, pero que es una opinión particular, que un mensaje sindical en un centro de trabajo. Es evidente que no puede ser lo mismo, aunque no esté vinculado dentro de una huelga convocada legalmente. No puede ser que yo esté transmitiendo un mensaje de contenido laboral, de contenido sindical, y que sea igual que si hago un scratch en un domicilio particular. O sea, los límites de la doctrina constitucional tienen que ser distintos. Porque es que yo estoy ejerciendo mi derecho sindical, o sea, mi libertad sindical, y es mi libertad de expresión, no solo mi libertad de expresión, es probable que sea libertad de información porque los hechos son veraces. Entonces son dos derechos fundamentales vinculados a un tercero, que la propia doctrina constitucional ha dicho que eso es un derecho reforzado. Entonces ya no estoy hablando, y ese es el segundo paso, de que esto pueda llegar a suponer un ilícito laboral. Es que nos hemos saltado el ilícito laboral, porque las cosas que se ha planteado el Constitucional es si es nulo o no es nulo el despido de esta mujer, porque ha ejercido pues, posiblemente el derecho a la garantía de indemnidad. Oye, yo he denunciado mi situación laboral y me despides. Pero es que ese paso ni siquiera nos lo hemos saltado. Hemos ido directamente a la condena penal. Entonces, para mí es evidente que aquí tenía que haber una causa de nulidad detrás respecto de cualquier sanción que pudiera adoptar el empresario respecto del conflicto laboral, pero es que eso ya directamente ni siquiera nos lo hemos planteado. Hemos ido a ilícitos penales tan graves como que 6 personas puedan ir 3 años y medio a la cárcel. Entonces, no solo es desproporcionada la condena penal, sino que nos hemos saltado un paso previo que son las infracciones laborales y que ya deberían estar protegidas. O sea, que lo que hizo la CNT de Gijón Asturias debería estar amparado por la libertad sindical y que en su caso deberíamos discutir cuáles son los límites dentro del conflicto laboral y que eso pudiera llevar una infracción laboral o no y discutir en los términos de lo que conocemos los laboralistas. Pero es que ese paso nos lo hemos saltado completamente. Y el segundo es, entonces, si el Constitucional ha dicho que el boicot es lícito, pero no hemos hecho una construcción doctrinal de eso, ¿qué hacemos? O sea, yo me lo pregunto, digo, vale, tú a mí me puedes decir que una cosa es lícita. Yo en la huelga puedo discutir más o menos, pero tengo por lo menos un decreto que es del 77, pero bueno, tengo un decreto que me dice qué tipos de huelga hay, cuándo es una huelga ilegal, cuándo es abusiva, cómo se plantea, y que luego jurisprudencialmente hemos ido construyendo y más o menos tenemos claros cuáles son los límites. Pero tú me dices, no, el boicot es constitucionalmente ilícito. ¿Y? Pero es que cuando lo ejerzo me vas a meter 2 condenas penales. Entonces, claro, ahí hay un vacío para el sindicato, pero también para nosotros desde el punto de vista técnico que no hemos sabido llenar y que además no estamos reflexionando sobre ello. Entonces, yo he buscado, no sé si me escapa, yo creo que se me tiene que escapar a mí, porque yo he buscado si el Constitucional ha dicho algo más sobre esto, sobre el boicot, y eso, he encontrado un par de sentencias vinculadas a despidos, a despidos que considero nulos, pero no establecía los límites de cómo debemos entender el boicot. Entonces me he ido a la doctrina del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y he encontrado 2 sentencias de Francia, que además me viene muy bien que sean del mismo país, para decir, porque la legislación penal era la misma, y si el Tribunal Europeo de Derechos Humanos va a llegar a 2 conclusiones distintas, por algo será. Entonces yo voy a hacer la trampa y luego lo voy a traer aquí, porque si el ordenamiento jurídico de referencia era el mismo y el tribunal llega a conclusiones distintas, es que algo hay detrás, ¿no? Entonces, las sentencias no eran estrictamente laborales, pero el argumento me vale. Las sentencias eran sobre boicot de productos de Israel. Una la hacía un alcalde de una ciudad francesa que decidía que en los actos públicos no iban a servirse un zumo para los caterings que era israelí. Entonces él decidió, además parece ser que creo que en contra del criterio del consistorio, por decisión propia, que iba a dejar de comprarse, que se anulaban los contratos con
con la empresa israelí. Y entonces se le demanda por delitos de odio y discriminación, porque consideraban que era una decisión, aparte de que no estaba justificada, que no podía tomar él, que estaba vinculada pues con una cuestión de marcar los productos contra una etnia, una religión, y lo condenan por delitos de odio. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos confirma la condena porque dice que, que era dentro de un acto de autoridad, que había tomado él solo, que no estaba claramente motivada cuáles eran las razones, y no entra a debatir más. Dice que no había ni libertad de expresión porque no estaba comunicando nada, sino que había sido una decisión que había tomado y que en algunos casos sí que podía tener indicios de discriminación contra una religión o delitos de odio. No entra más. Pero el segundo de los casos, que es de 2020, son unos activistas pro-palestinos que se ponen en la puerta de un supermercado, yo creo que era el Carrefour, uno de estos supermercados que están financiados por dinero de Israel. Entonces se ponen en la puerta a comunicar a los clientes que entran que esa cadena de supermercados colabora activamente con el gobierno de Israel. Y también son condenados por delitos de odio. En este caso, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos dice que son activistas políticos haciendo una actividad política y que es libertad de información lo que están haciendo. Entonces, que el mensaje que transmiten lo que está haciendo es tratar de generar un debate y una reflexión en la sociedad a ciudadanos, a cada uno de los ciudadanos, para que conscientemente tomen una decisión. Y que eso tiene que estar amparado por la libertad ideológica y por la libertad de expresión. Porque lo que están haciendo es, como activistas, parte de su mensaje, comunicar qué es lo que hacen y que sea el ciudadano el que conscientemente tome la decisión de si quiere seguir colaborando con ese establecimiento, ¿no? Claro, si yo traigo esto a cuál es el papel del sindicato en España, me parece que la doctrina del Tribunal Europeo de Derechos Humanos no solo no hay que forzarla, sino que encaja perfectamente. Si yo soy un sindicato que tengo constitucionalmente no solo garantizado, sino la obligación de colaborar en ese debate social, tengo garantizada la libertad sindical y a raíz de eso se me está diciendo que mi derecho de manifestación y mi derecho de reunión está constitucionalmente más protegido, ¿cómo va a ser ilícito que yo me ponga en la puerta de la pastelería a decir lo que estaba haciendo este señor? Quiero decir, porque es que era exactamente lo mismo que se estaba haciendo en el supermercado. Estábamos en la puerta de la pastelería con unos panfletos diciendo: no quiere pagar las horas, la acosó, casi pierde a su hijo. No consuman ustedes aquí. Que el barrio y la señora con su cacerola haya decidido que no consumen y que bajan con la cacerola a dar por saco, pues a mí me parece que es lo que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos llama de manera fina contribuir al debate social y a la conciencia ciudadana, ¿no? No sé. Claro, pero es que esto no está construido en España. Y yo me pregunto, ¿por qué nadie ha planteado esto así? Quiero decir, porque es verdad que nos llevamos discutiendo sobre la negociación colectiva, sobre no sé qué, pero ¿por qué los límites? O sea, ¿por qué los límites no? ¿Por qué los instrumentos de acción sindical o de acción directa tienen que empezar y morir con la huelga? ¿Por qué? Quiero decir, ¿quién ha dicho que el sindicato solo puede o firmar convenios colectivos o ir a concertación social si eres un sindicato mayoritario o casi no vayas a la huelga? Yo sé, la Constitución española reconoce las medidas de conflicto colectivo. ¿Por qué se limitan a la huelga? Porque es la que conocemos. ¿Vale? Bien, está bien, vamos a proteger el derecho de huelga. Vamos a nutrirlo, vamos a darle su entidad. ¿Pero por qué me tengo que limitar a eso? Y eso vincula con la siguiente idea que a mí me preocupa muchísimo de... Claro, si yo sigo insistiendo en que el único instrumento válido que tengo es el derecho de huelga, estoy privando de manera consciente a una parte muy importante del sistema productivo español, porque sabemos que cada vez más estamos yendo a relaciones laborales automatizadas. No me sale la palabra, automatizadas, sí. O sea, que cada vez los centros de trabajo son más pequeños y tienen menos capacidad de ejercer el derecho de huelga. Y encima no se me pasa por alto que esto suele ocurrir en los sectores feminizados. Porque yo, ahora que estaba trabajando, que lo decía Juan antes también, sobre el sindicalismo desde perspectiva de género, hay un dato que he descubierto estos días leyendo estadísticas oficiales del Ministerio de Trabajo que me ha dejado completamente noqueada,
Pero decimos, no, es que son los sectores feminizados. Entonces hablamos de cuidados, de todas estas cosas, ¿no? Pero yo ayer leía unos datos que ha sacado el Ministerio de Trabajo este año 2023 y dice, el sector servicios tiene un 54% de mujeres. Y dices, bueno, no es un sector especialmente feminizado, ¿no? Parece que hay paridad. Pero es que ese dato tiene otro que no se dice en las estadísticas, que es el 88,9% de las mujeres que trabajan en este país trabajan en el sector servicios. Entonces, el sector servicios igual no está especialmente feminizado, pero es que el empleo femenino está en el sector servicios. Entonces, todo lo que suponga un empeoramiento de las condiciones del sector servicios supone de manera irremediable un empeoramiento del empleo femenino. Entonces, tampoco es casual que que en el sector servicios, por la composición y por la representatividad que tiene nuestro país, no existen los comités de empresa prácticamente en ningún sitio, no existen los delegados de personal, y articular la huelga, aunque fuera jurídicamente posible, a pesar de que el Constitucional ha dicho que es un derecho de titularidad individual y ejercicio colectivo, lo que parece que llama a pensar que necesitas compañeros para hacerlo. Claro, ¿quién es el que se pone en huelga en un sitio solo? Si eres la única trabajadora en una pastelería. Completamente absurdo, ¿no? Entonces, claro, yo también esto lo estuve pensando, los datos que hay sobre cómo se articulan las huelgas en la última década, solo me parece que era un 18 y un 22, sobre un 32% de las huelgas del país las han convocado directamente los sindicatos. Las otras han pasado directamente por los comités de empresa, lo cual quiere decir que el sindicato ha perdido la iniciativa en el planteamiento del conflicto colectivo. Pero allí donde está dispuesto a recuperarlo, porque quiere hacer un sindicalismo distinto, no tiene la herramienta, porque la huelga no le vale, pero le están diciendo que el resto de los medios de acción colectiva no puede hacerlos. Te dice, sí, el boicot es lícito, pero en el momento en el que lo haces, vamos a las medidas penales. Entonces, realmente necesitamos trabajar, ser conscientes, y tanto en el plano teórico, que eso nos toca más a nosotros, pero en el sindical, trabajar cuál es la acción sindical del sindicato más allá del instrumento que conocemos, porque además nosotros sabemos perfectamente que no siempre podemos articular las huelgas, porque la huelga requiere o estar en el comité o ir a la asamblea de trabajadores, y en las asambleas, cuando las hay, cuando no es una o dos trabajadoras, que Juan antes me decía, bueno, pero si tú tienes un sindicato de camareros fuerte, pues aunque sean de estos dos y no sea del mismo centro, ya, pero necesitas un sindicato de camareros y camareras fuertes que sepa cuál es su acción cuando pasa algo en un centro que tiene un trabajador, o sea, cuál va a ser su estrategia sindical. Y eso requiere trabajar muchísimo la estrategia sindical, pero requiere también que reflexionemos sobre cuál es el marco teórico y cómo lo vamos a plantear cuando ya no quede otra que ir a los tribunales. Y creo que eso no lo estamos, sinceramente creo que no lo estamos haciendo bien. Y que además tiene, este caso, para mí, tiene por las dos vertientes, pero tanto en los hechos como luego en el desarrollo jurídico de las categorías, tiene una clara perspectiva de género que, bueno, eso sí que hemos insistido, porque aparte de todo hemos conseguido, quiero decir, el sistema ha pervertido tanto el supuesto que lo que ha hecho es culpabilizar a la víctima y está desmovilizando más la acción sindical en sectores que de por sí están feminizados. Entonces, claro, ¿cuál es la estrategia sindical que queda desde la perspectiva de género? Pues es poco alentadora, y yo creo que esas son las dos vías en las que hay que trabajar. A mí, una cosa que no dejo de decir siempre, pero para que veáis hasta qué punto se ha pervertido este supuesto, yo fui testigo en el juicio. Yo no estuve imputada, pero fui testigo en el juicio. Y yo fui la persona que acompañó a la trabajadora a poner la denuncia por acoso sexual a comisaría. Igual que en comisaría, el trato fue muy respetuoso porque la persona que estaba allí sí que tenía una determinada formación en género. Cuando llegamos al juzgado, a mí el fiscal me preguntó directamente que por qué habíamos esperado para poner la denuncia. Y le dije, me parece mentira que un fiscal y que un juez de penal esté haciendo esta pregunta. ¿Está usted prejuzgando cuando una persona que ha sido víctima de un acoso sexual está preparada para poner una denuncia? Digo, pues ha necesitado que haya compañeras y el colectivo, para darse cuenta de qué era lo que le pasaba, y dos, para tener la suficiente red de apoyo jurídico y personal de enfrentarse a su empleador.
Usted no está... Es que la pregunta no me cabe en la cabeza que se está haciendo en una sala de lo penal en el año 2010 en el año 2020, que era cuando se produjo las vistas orales. Digo, ¿de verdad? Un fiscal de sala de penal me está preguntando que por qué tardamos en ir a poner una denuncia por acoso. No, yo la verdad que se lo dije, y se lo dije, me avergonzaría tener que estar haciendo esta pregunta porque está cuestionando usted a la víctima. No ha entendido nada de cómo tiene que ser el derecho tuitivo, ni de los trabajadores, ni de las víctimas de violencias sexuales y de víctimas de violencia machista. Porque ha necesitado el colectivo, no sabremos articular jurídicamente la respuesta, pero el colectivo hemos sido capaces de demostrarle que no está sola. Que eso también es importante. Porque claro, si tú tienes las agallas, una persona que llega con miedo al sindicato, de dar un paso adelante y denunciar la situación la situación laboral y de acoso dentro del trabajo, y la respuesta del sistema es vas a ir a la cárcel, ¿cómo le decimos a las trabajadoras que denuncien? ¿Dónde ha quedado el yo sí te creo? Te creerán tus compañeras. El sistema penal de momento no. Y entonces, no sé, bueno, así como líneas igual para el debate, porque son las 8 y yo tengo capacidad de estar hablando muchísimo, pero para que podáis preguntarme también las cosas que os interesan, pues yo esos son los puntos que a mí me preocupan. Vamos, más allá de los hechos, que son los que he contado muchas veces, las reflexiones que a mí ahora como laboralista me deja y me están dando mucho que pensar el caso de las ciudades suizas son estas. Ha cumplido todas las expectativas y bueno, solo nos queda agradecerle. Ha venido desde el otro extremo de la península hasta aquí con nosotros y nosotros.